así que lo escuchamos a través de Luciana Radio TV, acá en Ecuador. Bienvenido, mi querido hermano Rafael Antonio. Dios me lo bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente aquí en este día tan hermoso, en este día tan precioso, porque todos los días son hermosos y son bellos cuando buscamos la presencia de Dios. Siempre que estemos atentos a la palabra de Dios, siempre que estemos atentos nuestro oído a la palabra de Dios, siempre nuestros días siempre serán mejor. Buscando la palabra de Dios todos los días, porque todos los días son malos para aquellas personas que no buscan a Dios, pero cuando buscamos de Dios, aunque tengamos problemas, siempre con Cristo somos más que vencedores. Bueno, de la Iglesia Pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, una bendición nuevamente estar nuevamente aquí para exponer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios es bendita y se lee así de esta manera en el libro de los Salmos 22:1. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca, de mi clamor? Dice el 2: Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mi reposo. El 3 dice: pero tú eres santo, tú habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. El 5 dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Esta predicación yo la he titulado Un grito de angustia. Y en el nombre de Cristo Jesús, Dios me lo bendiga a todos mis hermanos santos, Sharrabakanda, Lama Senda, Lama Soya, Usa Mahaya. Un grito de angustia. Muchas veces en nuestra vida ha pasado de que nos encontramos en una situación, ya sea por enfermedad, ya sea por forma económica, ya sea por índole sentimental, nos encontramos angustiados, ya sea por la novia, ya sea por el esposo, ya sea por el esposo, ya sea por cualquier índole, nos conseguimos angustiados. Una de las cosas que nos causa angustia en nuestra vida es una falta de información. Cuando nosotros carecemos de una información ya sea por palabra, ya sea por algo espiritual o emocional, nuestra alma se puede lograr angustiar porque aquello que nos interesa nos angustia, ya sea porque creemos que lo vamos a perder, sea padre, sea madre, sea hijo, sea hija, ya sea que esté en este momento en el hospital, ya sea que estén en este momento en un estado muy delicado, nos angustia la falta de información de no saber qué va a pasar con nuestro ser querido. Y eso hace que en nuestra vida se haga una angustia muy terrible, muy fuerte. ¿Cómo podemos buscar nosotros una información que satisface nuestra vida? Sabiendo que cuando clamamos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que Él nos librará, como nos dice en el libro de los Salmos, que nuestros antepasados clamaron a Dios y Dios los libró, siempre los libró. Hay mucho, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla la palabra de grandes maravillas y bendiciones que Dios ha hecho con el pueblo. Todo pueblo que clama, siempre Dios los libra. Pero hay cosas que cuando dice la palabra que esperaré en Jehová, no significa que vamos a esperar sentado, no significa que vamos a esperar acostado, no significa nada de eso. Porque cuando nosotros estamos en movimiento en la palabra de Dios, estamos en movimiento en la obra. Siempre hay manera de adquirir conocimiento por medio de la palabra para poder bendecir a través de la palabra a un ser querido, a un ser que le hace falta una palabra de Dios. Hay mucha palabra de Dios para poder restaurar a la vida, para poder restaurar a las almas, para poder sacar a la gente de la angustia, para poder mostrar a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él nos debemos y a Él sea la gloria, la honra y el honor. No importa quién sea el predicador o la predicadora, la gloria todo el tiempo será de Dios, la gloria todo el tiempo será de Dios, y Él es el que tiene toda la gloria, todo el reino, su reino sempiterno, y su señorío va de generación en generación. Debemos de saber que estamos aquí en la tierra para aquí en nuestra vida poder restaurar a las vidas, poder restaurar a las almas a través de la palabra.
siempre restaura a través de la palabra, porque con la palabra podemos destruir, con la palabra podemos maldecir, pero también con la palabra podemos bendecir a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a los niños que van creciendo, a los adolescentes que van creciendo, podemos siempre bendecir, porque cuando nosotros maldecimos en nuestra vida, maldecimos a nuestros familiares, va a pasar de que se van a manifestar esa palabra invocada encima de nuestros familiares, encima de nuestra pareja, encima de la pareja que tú puedas tener en este momento. Es lo que invoques en esa persona, lo que proclames en cada momento, la persona va a quedar sugestionada de manera espiritual, y eso se vendrá a manifestar. Si la persona no tiene el carácter adecuado, si no tiene el carácter bien fundamentado, las palabras, cuando uno no tiene el carácter fundamentado, un carácter bien fundamentado en Cristo Jesús, un carácter bien fundamentado en quién soy y para qué soy y quién soy en esta vida, todo lo que me digan alrededor quedaré sugestionado en lo malo para lo malo, y también seré sugestionado para lo bueno. Pero siempre es importante saber que eres un regalo de Dios, que eres un regalo de Dios aquí en la tierra, que has llegado aquí en la tierra para hacer grandes cosas. Y no lo dudes por un momento, porque Dios vino a morir por cada uno de los que estamos aquí sobre la tierra. Y Dios no vino a morir por cualquier cosa. Todo lo que está aquí en la tierra, Dios vino a morir porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Nunca puedes creer de que eres poca cosa. Nunca puedes creer de que seas una persona que no vales nada. Te puedo contar un testimonio de una hermana que vivía en crisis. Ella vivía bastante atribulada porque ella tenía 4 niñas. En el momento que tenía ya 4 niñas, sucede que tenía que pagar alquiler, tenía que pagar el gas, tenía que pagar la luz, tenía que pagar todos los servicios de donde estaba alquilada. Y resulta que tenía las 4 niñas, zapatos, estamos hablando de uniforme, estamos hablando de todo lo que necesita los hijos. Y la hermana se conseguía de verdad, tenía como dicen por ahí, tenía el agua hasta el cuello, porque todo era muchas cuentas, una cuenta tras de otra. Ella hizo una reunión en su casa que para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, una reunión así como una especie de vigilia, y entre eso contó sus problemas. Entonces yo le decía, entre las otras personas que le contó, y cuando me contó a mí me dijo, hermano, pero es que la carga es tremenda, yo le decía, no hay carga que Dios no le ponga a nadie que no pueda llevar. Si la persona tiene esa carga es porque la puede llevar. Entonces la hermana seguía lamentándose, pero cada vez decía, uy, hermano, pero es que es terrible, es fuerte, hermano, es fuerte. Bueno, entonces Dios me da una palabra y en ese momento me dice, mira, Dios te dice en este momento que te va a dar 2 casas. Y la hermana me dice, wow, 2 casas, ¿y dónde va a salir eso, hermano? No, te va a dar 2 casas, y esas 2 casas te la va a dar a través de tu pareja, de tu esposo. Entonces mi hermana me dice, no, pero hermano, pero tengo 10 años que no lo veo. Uy, ese hombre no tiene ni para comprarse ni para comprarse un perolito de teléfono. ¿Cómo va a tener para comprarse 2 casas? Y lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios. Te dice una palabra de Dios que me está diciendo que el hombre va a regresar, y el hombre va a regresar, y no solamente, y él, a través de él, Dios te va a dar 2 casas. Porque él dice que él va a venir a buscar nuevamente a sus hijas y va a venir a buscar nuevamente a su mujer. Entonces cuando dice así que tú tienes que ponerte a orar por ese propósito. Dios te dio una palabra, ahora ora por ese propósito. Entonces la hermana viene y dice, bueno, también yo creo. Cuando la hermana lo creyó en realidad y lo creyó con fe y con convicción, ella empezó a orar por eso. Ella empezó a orar con eso. Yo recuerdo que le dije, no van a pasar más de 15 días. Ella me dijo, hermano, pero tengo más de 10 años que no lo veo. Y dije, no te preocupes, que tu angustia Dios la va a resolver. Dios sabe las necesidades que tú tienes y Dios está moviendo su mano, pero no dejes de buscar de Dios, no dejes de clamar de Dios, no debes de orar, no debes de buscar, sigue evangelizando, sigue buscando y Dios te, charrabacanda la maquenda, sigue buscando que Él te da la bendición, Él te da la vida eterna, Él te da, pero sigue buscando, mujer. Entonces la mujer siguió buscando, se metió en oración, se metió en bendición y empezó a buscar. Y cuando empezó a buscar, mire lo que pasó. A los 15 días, o sea, no pasaron 20 días, a los 15 días, cuando pasaron los 15 días, el hombre que tenía 10 años sin aparecer, apareció. Y después cuando apareció dijo que quería regresar con su mujer. Entonces él decía que tenía una angustia muy grande dentro de su alma, una angustia muy grande dentro de su espíritu, que él sentía que iba a morir. Y por causa de eso, él dice que volvió a buscar a la mujer porque decía que sentía que espíritu lo jalaban, que espíritu le hacían cosas en la noche, que estaba muy angustiado. Entonces el hombre buscó a la mujer porque él decía que cuando estaba con ella solamente tenía esa paz porque ella era cristiana evangélica y ella clamaba a Dios, y por eso la Biblia dice, el que acampa bajo la sombra del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente, porque
que mora bajo de la sombra del Omnipotente tiene paz, tiene vida, porque cuando tienes vida eterna de parte de nuestro Señor Jesucristo es porque estás morando bajo de su presencia. Cuando oras bajo su presencia, Él te da bendición, Él te da vida eterna, Él te da victoria, Él te da poder, Él te libra de cualquier cosa que puedas tener y estás sufriendo en ese momento. Resulta que el hombre llegó, cuando el hombre llegó habló con ella, se reconciliaron. Después que se reconciliaron, mira lo que pasó, el hombre dijo, mira, no podemos estar aquí en esta casita es muy pequeña, porque realmente era una pieza, no era ni siquiera una casa, era una pieza. Dice, no podemos estar en esta cosa tan chiquitica con mis hijas así. Y la mujer un poco sorprendida de cómo él estaba hablando, porque el hombre hablaba como con más criterio, como más autoridad. Él hablaba así como una persona que tiene y puede. Entonces dice, no. Entonces el hombre fue en una parte que era una invasión en un terreno aquí en Venezuela, y el hombre hizo una casa, pero una casa una casa así de madera. Una casa así de madera, lo que le llaman rancho. Y cuando hizo la casa, recuerdo yo que en la profecía que yo le había dado, yo le había dicho que la casa pariría otra casa y la hermana no entendía. Bueno, yo tampoco entendía lo que estaba diciendo Dios por mi boca en ese momento. Yo no entendía porque la casa pariría otra casa cuando se le dijo la profecía de que ella iba a tener una casa, iba a tener dos casas, pero que una casa pariría otra casa. Y nosotros no entendíamos eso. Resulta que el ranchito, en la vida real, se podría decir que el ranchito parió un apartamento, pero mire, para seguir diciéndole el testimonio, mira, la hermana después ya tenía un rancho, ya le habían hecho un rancho, el rancho lo hizo hasta con 3 habitaciones, pero pura broma, algo de pura de madera. Aquí en Venezuela los ranchos le llaman, los ranchos es una casa hecha de pura de madera, pero así tipo rancho. No rancho americano, sino rancho venezolano, que es algo completamente diferente. Ahora bien, después que le hicieron la casa, el gobierno se metió, y cuando el gobierno se metió dijo, mire, todos estos ranchos que están aquí, habían como 400 ranchos, y dice, todos estos ranchos que están aquí los vamos a tumbar, porque esto es una invasión, esto es un terreno privado, ustedes no pueden estar aquí. Pero como fue el gobierno que se metió, ya dice, así que le vamos a hacer un censo y a cada uno le vamos a dar un apartamento. En ese tiempo, hace qué sé yo, como unos 15, 17 años, hace 17 años. Y resulta que cuando le dieron, entonces, y ahí no se cumple la palabra que el rancho pariría una casa, o en este caso fue un apartamento, porque eso es lo que sucede, varón de Dios, eso es lo que sucede, hermana y hermano que me puede estar escuchando en este día. Y cuando tú te mantienes en la palabra, Osarabacanda, la Maquenda, la Masoya, cuando te mantienes en la presencia de Dios, cuando te mantienes buscando en la presencia de Dios, la palabra de Dios me dice en Mateo 6:33, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te mantienes en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, eso es lo que sucede. Dios te añade lo que tú necesites en lo sentimental. Dios te añade lo que tú necesites en lo espiritual. Dios te añade lo que tú necesites en lo carnal. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, y no hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido te lo dará. Lo que Él ha prometido te lo dará. Si te mantienes en sus caminos, si te mantienes en su bendición, Él te da lo que tú necesitas. Él te da lo que tú necesitas en ese momento. En ese momento siempre te lo dará. Hay gente que pregunta siempre día a día, ¿por qué Dios no me ha concedido aquello que le pedí? Porque simple, en el momento que se te prometió, en el momento que se te dijo, tenías una visión, en el momento que se te dijo, te estabas buscando la presencia de Dios, en el momento que se te dijo, te estabas metiendo en oración, buscaba la presencia, daba la palabra, pero en el momento que se te dijo, es la bendición, la promesa, te mantuviste y te mantuviste, recibiste bendición. Si no te mantuviste en esa visión, no recibiste la bendición, porque resulta que Dios no le va a dar la bendición a una persona que sea un sinvergüenza o una sinvergüenza. Dios no hace eso. Dios promete lo que promete y da lo que va a dar, pero lo va a dar cuando la persona se mantiene en la visión, que es rescatar a las almas, se mantiene en la visión, que es rescatar a toda persona que necesita la palabra. Si te mantienes buscando su presencia, si te mantienes edificando, Dios te da aquello que te prometió. Pero si eres una persona que sea cristiano o no sea cristiano, te mantiene destruyendo a las personas, Dios no te da la bendición. Van a venir cosas a ti y no vas a escuchar, no vas a sentir la presencia de Dios hasta que reconozca que Jesucristo es el Señor, que reconozca que Jesucristo es el que tiene toda la potestad, que Él tiene que tener toda la bendición. Mira una palabra lo que dice en el libro de los Salmos, dice la palabra de Dios, Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que estaré yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando se dice inquirir, estamos hablando del conocimiento que se debe buscar todos los días. Todos los días se debe buscar conocimiento a través de la palabra. No solamente leer la Biblia, sino también buscar su contexto histórico. Cuando tú buscas el contexto histórico, te vas a dar de cuenta de muchas cosas que no se puede dar de cuenta la persona si no busca el contexto histórico. También la persona debe de buscar en oración. ¿Y por qué la persona a veces cuando está orando pide en oración y recibe lo contrario? La Biblia a mí me dice, pedí y no recibí porque pedís mal. Cuando dice la Biblia que pedí y no recibí, es decir, no recibes aquello que estás pidiendo, pero recibes lo contrario que aquello que no estás pidiendo. Cuando algo en nuestra vida sí pasa, es porque estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, estamos pidiendo conforme a todo lo que no es, a lo que no edifica la presencia de Dios. Yo he visto hermanos que oran, y he escuchado hermanos que obviamente son personas que están empezando en la iglesia, empezando en los caminos de Dios, y dicen, wow, hermano, me gusta esa hermana. Yo le pregunto, ay, hermano, ¿por qué usted le gusta esa hermana? No, mire cómo se ve, tan pulposa, tan grandotota, mire esos volúmenes que tiene, qué bella se ve. No, varón, así no se busca una hermana en Cristo. Una hermana en Cristo se busca por los frutos, la Biblia dice, por los frutos las conoceréis, sean hermanos o sean hermanas, usted conoce a los hermanos, es por los frutos, qué es lo que busca, qué es lo que hace, qué es lo que todo el tiempo se dedica. La Biblia, usted puede estar orando, esa persona pueden estar orando, pueden estar buscando, pero ¿cuáles son sus frutos? Por los frutos lo conoceréis. Que una persona se puede ver hermosa, una hermana puede estar gustando de un hermano, o un hermano puede estar gustando de una hermana, y se ven hermosos de ambos lados. Que la Biblia dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero el que teme a Jehová, ese será alabada cuando se refiere a la mujer, pero también el hombre, eso también aplica. ¿Por qué aplica? Porque la belleza real nace de la búsqueda que tengas hacia Dios. No importa el problema y no importa lo que hayas sufrido, no importa lo que hayas pasado. Tu pasado ha quedado atrás. El apóstol Pablo decía claramente, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Ningún cristiano, ninguna cristiana puede avanzar en su vida si no sabe que lo que pasó en el tiempo pasado pasó para poder restaurar las almas en este tiempo. La persona preguntará, bueno, pero ¿por qué fui violada? ¿Por qué fui violado? ¿Por qué pasan esas cosas? Por un desconocimiento de la familia, por un desconocimiento, no porque Dios haya querido que fueras violado o violada. No es por eso que pasan eso, no es por eso que pasan esa cantidad de cosas. Nuestras herencias siempre van a venir a reclamar en nuestra vida, la herencia familiar siempre va a venir a reclamar a la vida de aquella persona que no ha proclamado una nueva herencia encima de sí. La palabra de Dios me dice, porque la bendición de nosotros viene de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando la bendición tuya viene de lo alto, no hay angustia que pueda sugestionar tu vida, no hay una angustia que se pueda quedar permanente viviendo contigo ahí, porque si has creído en nuestro Señor Jesucristo, Él te va a librar de las manos del cazador, Él te va a librar de las manos del cazador, te va a librar de toda saeta, te va a librar de toda acechanza del enemigo, de toda acechanza de llena, de toda acechanza de demonios y espíritus extraños que se puedan presentar dentro de tu entorno y en tus sueños. Dios te va a librar de todas esas cosas si se mantiene la persona buscando la presencia de Dios, si se mantiene todo el tiempo buscando de Dios, como dice en el libro de Hebreos 11:1. Esto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque los antiguos siempre buscaron la presencia de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Cuando tú lees más abajo, te das de cuenta de que ellos fueron librados cada vez que buscaban de la presencia de Dios. Eran gente que no cesaban de buscar de Dios, tanto como mis hermanos que están en este momento, como mi hermano Ramón, que predica y habla la palabra a través de la emisora, como mi otro hermano que también siempre está con él, ahí siempre, son gente que, mire, para tener una convicción de una búsqueda, de pararse temprano en la mañana, de todo el tiempo estar en una emisora, de todo el tiempo servirle a Dios, es porque la persona sabe que el poder de Dios lo ha librado en grandes veces de muchas cosas, porque el poder de Dios no es algo que sea juego, el poder de Dios existe. Recuerdo una vez que un hombre que estaba todo endemoniado,
Y yo estaba en un lugar orando con unos hermanos. Entra un hombre que era electricista. Y el hombre ojo, la palabra electricista no quiere decir que esté endemoniado, sino que su labor en ese edificio era de electricista, pero el hombre era santero. Recuerdo que el hombre viene y despierta de la oración a mi hermano, a mi otro hermano y a mi persona. Pero en ese día había una unción muy terrible. Yo recuerdo que no sabía por qué había alguien que podía tocar a uno o ser tan osado de parar a uno de la oración, diciéndole que mira, ahí viene el ingeniero, ahí viene el ingeniero, ahí viene el ingeniero, párense de la oración que viene el ingeniero. Y era mentira, pero resulta que había tanta unción en ese día. Y yo recuerdo que cuando me paré de la oración, yo vengo y me le quedo viendo, pero yo estaba lleno de la presencia de Dios. Era una unción que estaba impregnada en mí. Yo decía, por cuanto has hecho, yo te ato en el nombre de Jesús. Y el hombre decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, evangélico? Porque cuando le dije la palabra lo ato, el hombre se sintió atado de pies y de cabeza y todo, y el hombre no se podía mover. Chamo, ¿qué estás haciendo? Chamo, ¿qué estás haciendo? Yo te ato en el nombre de Jesús. Y cuando le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, cuando te le dije, te reprendo en el nombre de Jesús, el hombre ha salido bombeado 15 metros de una manera lineal y pegó contra una reja. Y cuando pega con una reja y cae en el suelo y se para, el hombre dice, ese evangélico está loco, ese evangélico está loco, ese evangélico está loco. El hombre se fue corriendo porque había una unción terrible ese día ahí. Teníamos ya 6 meses orando en oración, teníamos 6 meses orando en ayuno, teníamos 6 meses, teníamos un tiempo largo orando y le metíamos 7 horas de oración todos los días. Había una oración, una presencia de Dios terrible, así como lo dice en algún momento, lo dice uno de los hijos de Isaí, que había una unción terrible. Dice que ciertamente este es un lugar terrible. Yo no lo sabía cuando dice, creo que era Jacob, ni más no recuerdo, que habla que había una presencia muy terrible. Así había una presencia terrible, pero la presencia de Dios hay que buscarla. La presencia de Dios hay que buscarla y vivirla en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que te libra de angustia. Quizás en este momento, Sarrabacanda, la Mequenda, la Masoya, en este momento tú estás angustiado y en este momento viene a tu mente muchos recuerdos de cuando estabas fogoso en la presencia de Dios. Mientras estés vivo, déjame decirte que eso puede seguir pasando. Ay, hermano, que he pecado mucho. Ay, hermana, que he pecado mucho. Que te puede decir una hermana que pecó, que no pecó. Resulta que el que te libra de angustia, el que agarra todos los pecados y los echa al fondo de la madre es Jesucristo. Pero debes tener una actitud, debes de clamar todo el tiempo y decirle, Señor, líbrame, Padre Santo, Señor de los cielos, quiero caminar contigo, Señor, guárdame, límpiame. Hay gente que el enemigo la va a atacar de una manera más terrible por causa de que lo que la persona aporta en el mundo espiritual es algo muy terrible. Pero hay personas que todo el tiempo han vivido así, que cada ratico le pasa problema tras problema, problema tras problema, porque lo que esa persona Dios le puso encima es son armamentos de destrucción masiva para destruir a muchas espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos saben que eso existe, pero la persona que está viviendo esa prueba, tribulación, no saben que eso existe. Hoy le estaba contando este testimonio no hace mucho, que uno de los hombres que fueron más pobres en el mundo es uno de los hombres de la compañía Amazon y también la de Mercado Libre. Son personas que han sido personas muy pobres antes de llegar a todas esas cosas, y en los testimonios que ellos cuentan, y hoy en día son unas de las personas más ricas del mundo, porque nadie que pasa por cantidades de tribulación es porque, cuando pasa por tribulación es porque hay una vida de propósito. Por eso también el apóstol Pablo también dice que uno debe tener cuidado cuando no tenemos pruebas ni tribulación en nuestra vida, que nos revisemos, pero cuando tienes pruebas y tribulación en tu vida, se sabe que a lo que porta es algo terrible, lo que porta es algo tremendo en el reino de Dios. Quiere decir que estamos hablando de que si una persona va caminando con muchos armamentos atrás y va diciendo, ay, que pobrecito de mí, pobrecito yo, ay, que me está pasando esto, que me está pasando lo otro, pero resulta que si te están pasando tantas pruebas y tribulaciones, que lo que portas, yo me kendi mi mahaya, lo que portas en tu espalda, lo que portas en tu espalda son armamentos de destrucción masiva, y el enemigo está buscando desactivar esos armamentos para siempre. Cuando me refiero para siempre, es que está buscando de matar, porque el enemigo a eso fue lo que vino, a matar, a hurtar y a dañar todas las cosas que Dios hizo. Pero Dios vino para deshacer las obras del enemigo. Dios vino para deshacer todo lo malo que el enemigo te ha hecho, y para que te agarre de su nombre, que te agarre de su presencia, que te agarre de su poder, y que te agarre porque Él es el que tiene la potencia, el poder. Habla de que de sus manos salían rayos salían truenos.
cuando dice Habacuc que en su poder estaba en su mano. Agárrate de las manos de Dios. Agárrate de las manos de Dios en este día. Agárrate de Dios en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Sal de todo tipo de angustia. Sal de todo tipo. De un destino claro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dice en el libro de Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es una identidad. Tienes que tener una identidad como que es un proceso que estás viviendo, pero sabes que cuando la taza está rota, cuando se rompe la taza, Dios está haciendo una taza más fuerte para que pueda recibir una unción más terrible, una unción más fuerte. También me dice en el libro de Romanos 12:2, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Él es el que hace la perfección en ti. Él es el que hace día a día que no importa las pruebas y tribulaciones que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios te saca de todo tipo de angustia. Dios te saca a ti de todo tipo de angustia de aquello que puedas estar viviendo, pero debes de mantenerte en sus caminos, debes de mantenerse en sus caminos. No solamente se trata de llegar a una iglesia y escuchar palabra de Dios, no solamente se trata de todos los días, de todos los domingos hacer eso. No solamente se trata de eso, se trata de que consigas el propósito de Dios en ti. Y cuando me refiero a que consigas el propósito, el don que Dios puso en ti, de decirle al Señor, Señor, háblame, dime, Señor, ¿qué es lo que tengo yo en mi vida? ¿Qué es el don que tú has puesto en mi vida, Señor de los cielos? Y cuando Dios te hable por medio de hermanos, por medio de la palabra, aquella palabra que toca, aquella palabra que es viva, cuando Él te toca y te dice, tu ministerio es tu ministerio es sanador, tu ministerio es de imponer las manos, tu ministerio es de evangelismo, tu ministerio es de pastor, tu ministerio es de apóstol, tu ministerio es de profeta, tu ministerio es de maestro, y según el ministerio que Dios te haya dado, según ese ministerio, enfócate, estudia todos los días, busca la palabra de Dios todos los días, busca su presencia todos los días. Después que busques esa palabra, tengas conocimiento, tengas la unción, no te quedes con esa palabra, imparte la palabra. Y cuando impartes la palabra, estás haciendo ya lo tercero, ya estás haciendo lo tercero. Y después, ¿qué viene después de eso tercero? Viene lo cuarto. Lo cuarto vendría siendo recibir la bendición de Dios. Por eso más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque Él es el que te añade todos los días lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Él es el que Sarrabacanda, Él es el que añade todos los días aquello que tú estás pidiendo, aquello que tú estás buscando, aquello que tú estás pidiendo, eso Dios te lo añade todos los días, porque cuando hay una unción de fuego, no hay altar que se pueda mantener en pie, todos los argumentos, todas las cosas malas se caen, todos los que es estatuas, todo lo que es malo cae en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él nos debemos, a Él nos damos. Y como lo dice en el libro de Tito 2:13-14, aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta y reprende que nadie te menosprecie. No te menosprecie por nada, hermano, que nadie te menosprecie tampoco. Y siempre busca conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Cuando te falta conocimiento, vivirás angustiado. Cuando te falta conocimiento, vivirás todo el tiempo en decadencia. Porque cuando te falta conocimiento, el conocimiento libra. El conocimiento de parte de Dios, el conocimiento que viene de los cielos, el conocimiento que viene de lo alto, es el conocimiento que libra al cristiano. Es el conocimiento que lo libra. Siempre viviendo, buscando la palabra, diciéndole, Señor, dame palabra, Señor, restáurame, límpiame, purifícame, cámbiame en el nombre de Cristo Jesús. Y no seas como una hermana que decía que no, que Dios me llamó con este carácter y con este carácter me quedo. No, la palabra ahí me dice que nuevas son todo lo que hace Dios. Dios hace todo nuevo. Dios hace todo nuevo. Él rompe el vaso y hace todo nuevo. Así que mantén todo el tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay angustia porque acampo bajo la sombra del Altísimo. Ya no hay angustia porque Él es el omnipotente. Ya no hay angustia porque Él es sempiterno. Ya no hay angustia porque Él es eterno. Ya no hay angustia porque Él es.
En el nombre de nuestro Osharabakanda, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios me lo bendiga grandemente en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición de escuchar la palabra del Señor, pues, en los labios de nuestro hermano Rafael Antonio Caro, desde la República de Venezuela, para el Ecuador y las Naciones. Muchísimas gracias, querido hermano. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Gracias. Le informamos la hora de Ecuador.